Yo soy Lorena Torilo Rivera, de tercero B, y mi relato se titula Cuando el peligro vive contigo. Margarita y su esposo se mudaban de casa otra vez. Él era un psiquiatra muy importante, pero en la intimidad era un hombre frío y calculador al que le encantaban las casas antiguas. Sabía que el cambio no sería muy bueno para su esposa, pero no iba a dejar escapar esta oportunidad, porque lo primero era su bienestar. Se iban al lugar de su niñez, al campo, a la casa centenaria que había heredado su esposa justo enfrente del cementerio del pueblo. Ella era una mujer entrañable, sencilla, cercana, pero con una salud física y mental muy débil y delicada, a la que, como era de esperar, no le sentó bien la soledad del campo en aquella casa, que era fría y tenebrosa, y a las vistas del cementerio se observaban los ventanales del comedor. Durante muchas noches, los ruidos de los animales del campo, el viento y el miedo que le infundía pensar en los muertos que había frente a su casa y el cementerio no las dejaron conciliar el sueño, y cerraba las puertas y ventanas por dentro, intentando protegerse de lo que ella creía que era el peligro que la acechaba afuera. La tarde de Halloween, algunos niños del pueblo llamaron en la puerta de Margarita. Ella se encontraba sola, como casi siempre, y cuando abrió los ojos vio disfrazados con esas caretas de terror al caer la noche en medio del campo, y con el cementerio enfrente. Provocaron en ella un ataque de pánico que hizo salir huyendo a los muchachos. Esa noche se desató una gran tormenta con fuertes rayos y un viento aterrador, y se quedó todo oscuro. Los aullidos de los animales eran estremecedores, y la luz de los relámpagos iluminaba la casa, reflejando toda clase de sombras inimaginables. Los árboles parecían dar alaridos con el viento entre sus ramas, y toda clase de golpes se escuchaban contra las ventanas y las puertas, cuando de momento algo la agarró fuertemente de los hombros y la arrastró hacia el ventanal del salón, desde donde se veía el cementerio. Aquella fuerza brutal la obligó a mirar al cementerio, y al ver que las lápidas a lo lejos y los cipreses ondulantes movidos por el viento, y ella veía siluetas de personas viniendo hacia la casa. El miedo la invadió de tal manera que creyó firmemente que los muertos empezarían a entrar de un momento a otro en la casa. Después de un tiempo, que para ella fue interminable, aquella fuerza que la sujetaba la soltó de golpe y la dejó libre, pero quedó completamente inmóvil. Quería andar, pero no podía. Aunque quería gritar, no le salía ninguna palabra de la boca. En ese preciso instante, la puerta de la calle se abrió con un gran ruido, y Margarita cayó redonda al suelo, perdiendo el conocimiento. Cuando recobró la lucidez, estaba en la cama con su marido al lado. Él le explicó que la había encontrado en el suelo y ella le pedía a su esposo que la sacara de esa casa, porque los muertos estaban allí y venían a por ella, a lo que él asintió y le hizo creer que era cierto lo que le decía. Los días fueron pasando y su esposo no expresaba ninguna intención de abandonar la casa. Margarita estaba completamente aterrada de vivir casi todos los días sola, y un día tras otro seguían ocurriendo sucesos extraños y su salud siguió empeorando hasta llegar casi al borde de la locura. Su esposo la medicaba y ella confiaba plenamente en él. Al fin y al cabo, era la única persona que podía ayudarla para protegerse del peligro que ella pensaba que la acechaba fuera de su casa, e incluso podrían entrar dentro. Como aquella noche en que, según ella, la atacaron los muertos del cementerio. Una mañana su esposo le dijo que le iba a poner una inyección para que estuviese más tranquila mientras él iba a trabajar, a lo que ella cedió, como siempre. Margarita quedó inconsciente por un tiempo, y cuando despertó estaba muy confusa, y pensó que estaba un poco drogada por los medicamentos que su esposo le había administrado. Pero todo resultaba demasiado extraño. Estaba acostada y su marido estaba allí, pero también estaban sus padres, algunos conocidos y muchos familiares. Unos iban y otros venían, pero todos lloraban y la miraban. En realidad no sabía el tiempo que llevaba allí. Ella les hablaba, pero no la oían. Intentaba mover sus manos, pero no podía. No sentía dolor, pero no podía moverse. Quería tocarlos, pero no era posible. Era como irreal, porque los veía, pero ellos parecían no verla. Al rato empezó a darse cuenta de que no estaba acostada en su cama y de que aquel lugar no era su casa. Parecía que estaba en una caja o algo parecido, y el lugar era bastante frío. Intentó poner atención a las palabras que decían los presentes y se dio cuenta de que estaban llorando por ella. Decían que estaba muerta, pero no era cierto. Margarita se sintió completamente aterrada. Las horas siguientes fueron terroríficas para ella. Los veía todos sufriendo y preparando su entierro, pero ella estaba viva y no podía decírselo. Miles de preguntas pasaron por su cabeza en un instante. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué iba a ser de ella? ¿La iban a enterrar viva o la iban a incinerar? En un determinado momento, su esposo se puso enfrente de ella y la miró a los ojos, y un escalofrío recorrió todo su cuerpo al comprender que él sí sabía que estaba viva, pero no haría nada por salvarla,
porque era el causante de aquella situación. La angustia que sintió llegó a ser tan asfixiante que no podía respirar, pero nadie se daba cuenta de que se estaba ahogando. Sentía que se moría, pero nadie la ayudaba. Y en ese mismo instante comprendió que estaba viviendo su propio entierro y que no podía morirse ni la iban a ayudar, porque para ellos ya estaba muerta. Muchas veces creemos que el peligro está fuera, en el parque, en la calle, en el cementerio, pero pocas veces pensamos que el peligro que puede acabar con nuestra vida puede vivir en nosotros mismos, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra cama.